El terremoto de Armenia o terremoto del eje cafetero, que tuvo lugar el lunes 25 de enero de dicho año, aconteció a la 1:19 p.m. con una magnitud de 6.2. Su epicentro exacto fue en una zona montañosa del municipio de Córdoba Quindío, un área de alto riesgo sísmico debido a la triple unión que ocurre en la esquina de la placa sudamericana, donde las placas de Nazca y placa del Caribe convergen entre ellas. Luisa Fernanda Sarta Arias, mujer colombiana de 40 años, economista, nacida en Armenia, Quindío, sobreviviente del terremoto de 1999, también conocido como terremoto de Armenia o terremoto del eje cafetero. Le damos paso y le damos la bienvenida a la señora Luisa Fernanda Sarta para esta entrevista de testimonio. Muy buenos días, muchas gracias. Muy bien. Cuando se habla de ese lunes 25 de enero de 1999, ¿cómo se siente esa fecha en usted? Me genera nostalgia, tristeza, recuerdos de desesperanza, de agobio al no poder estar cerca de mi familia en el momento que ocurre el terremoto. ¿Cuántos años tenía en aquel entonces? 16 años. ¿En qué parte de la ciudad se encontraba específicamente? Estaba en el sur de Armenia, en un área que se llama Isabela, cerca al Estadio Centenario, vía al Valle del Cauca. ¿Con qué personas se encontraba en ese momento? Estaba con mi mejor amiga y su familia. ¿Qué hizo usted en el instante en que comenzó el movimiento telúrico? Como me lo habían explicado desde niña, ya que es una zona de alto riesgo, constantemente tiembla acá en el departamento y en la ciudad, siempre me decían que me pusiera en el marco de la puerta. Entonces eso fue lo que yo busqué, un marco, pero al ver que se empezaron a caer las casas de enfrente, buscamos un baño. ¿Mantuvo la calma o entró en pánico? En pánico porque fue muy diferente a lo que había vivido. Una cosa es un temblor, pero cuando ya empiezas a oler polvo, a ver cómo se caen otras casas, genera pánico. ¿A dónde se dirigió durante y después del terremoto? Durante el terremoto al baño del primer piso de la casa donde estábamos, era una casa de 2 pisos, estuvimos en el baño del primer piso. Cuando termina, los vecinos nos sacan de la casa, ya que el segundo piso se había caído, y nos llevan a un parque como una zona abierta. ¿Usted sufrió alguna lesión, herida o logró salir ilesa por completo entre los escombros? Logré salir ilesa. ¿Salió sola de los escombros o alguna persona la socorrió en ese instante? Los vecinos nos sacaron. El primer piso quedó intacto, entonces no nos pasó nada. El problema era salir por la puerta principal, ya que los escombros de la parte de la segunda planta obstruían la puerta. Entonces los vecinos nos sacaron. ¿En qué momento se reencontró con su familia y dónde pasaron la noche? 4 horas después, mi mamá llega hasta donde la casa de mi mejor amiga y me rescata. Vamos caminando por toda la ciudad, pasamos todo el sur, en un hospital, que era el Hospital del Sur, donde pues falleció mucha gente, donde llevaban a muchos fallecidos, y logramos cruzar hasta el centro occidente, y la primera noche la paso donde mis abuelos maternos. En la lista de históricas edificaciones, desde bancos, hoteles, el teatro, los colegios, la alcaldía, el estadio, el aeropuerto e innumerables casas que perecieron en el terremoto, ¿en qué condiciones quedó su hogar y el colegio al que usted asistía? Mi casa era un conjunto cerrado, o es un conjunto cerrado de apartamentos, y habían 3 bloques antes del mío, que nos separaban unas escaleras externas. Los otros bloques estaban conectados, pegaditos. Estos se cayeron completamente. Eran de 5 pisos y quedaron solo de 3, o sea, no se lograba ver ni la primera ni segunda planta.
pero mi apartamento en sí lo que quedó fue como embombado, como que se rompieron todos los vidrios y quedó agrietado, pero no cayó. Y en mi colegio quedó muy agrietado, muchos muros cayeron. 8 días después era el inicio de clases de ese terremoto, entonces digámoslo así que no tuvimos clase por varios meses porque el colegio no quedó pues adecuado para recibir clases. O sea, yo nunca regresé a mi colegio. Después de eso el colegio no era habilitado, no era permitido para estudiantes. ¿Se vio afectado su año escolar durante todo ese año de 1999? No, más o menos 4 meses estuvimos sin clases, como hasta abril, mayo. Regresamos al colegio, pero eran unas carpas que habían donado, no sé si era Corea, Estados Unidos, Europa. Eran muy grandes, como si fueran casas, y ahí fue y fuimos a Confenalco Quindío, que es una parte donde tienen unos parques y unos espacios muy grandes, y ahí permitieron adaptar todas las carpas y terminamos el colegio. Ese último año lo terminamos en carpas y con ayuda de psicólogos porque constantemente teníamos terapia psicológica. ¿Qué perdió en ese fatídico día? Perdí mi padrino, que era el esposo de mi tía. Hubo heridos dentro de la familia, pero él fue el único fallecido. ¿Cómo fue la reconstrucción de Armenia posterior a este suceso y qué ayuda recibió su ciudad y en específico su familia? Mi familia, recibimos mucho mercado, era comidas extranjeras. En su gran mayoría probamos comidas que nunca en la vida habíamos conocido, de marcas de Perú, Bolivia, Brasil, Venezuela, chinas, asiáticas, europeas, mucha comida enlatada. También nos dieron colchones, ropa, nos dieron mantas, nos daban cosas que se podían, como, digámoslo así, usar varias veces. Y mi papá recibió un auxilio por haber perdido como las cosas materiales dentro del apartamento que se habían mojado, por causa de la lluvia, todo se había dañado. ¿Cómo se siente usted cuando tiembla y ocurren las réplicas en el eje cafetero, específicamente en su ciudad, Armenia? Mucho susto, da muchos nervios. Recuerdo el terremoto y me pongo alerta porque sé que si coge impulso el temblor, o sea, si está así suave, pero de repente arranca un poco más, pues hay que buscar evacuar. No miro la estructura donde voy a estar, identifico dónde son las salidas de emergencia, por dónde puedo salir. Y pues siempre estoy alerta, siempre le hablo a mi hija de lo mismo, de que esté alerta, y en el colegio y en mi oficina hacemos constantemente evacuaciones. ¿Cómo le impacta el ver las noticias de terremotos en otras ciudades del país o en otros países del mundo? Me genera mucha tristeza, y oro mucho por las personas porque lo más peligroso es quedar atrapado. Entonces, si me preocupo, estoy pendiente, si puedo ayudar económicamente o con cosas, con materiales no perecederos, también trato de hacerlo. Ok, posterior al terremoto, ¿cómo le afectaron estos hechos al ser una joven en el momento de su ocurrencia? ¿Se sintió bien para seguir con su vida en Armenia o requirió de ayuda médica para volver a la calma luego de vivir un suceso tan fuerte y todavía residir en esta ciudad? La verdad sí genera mucha ansiedad porque se piensa que prontamente va a haber otro terremoto, pues todos quedamos como asustados de si era necesario irnos a vivir a otra ciudad. Se analizó mucho, pero después, digámoslo así, pudimos tener la calma de no vivir en un apartamento, sino en una casa, como buscar otras alternativas. Sí requerimos, yo creo que no solo yo, sino mis hermanos y mi familia, ayuda. En el colegio nos ayudaron mucho con psicólogos de hablar del tema. Era importante sentir cómo me sentí, pues reflejar cómo me sentía. Y claro, durante muchos años
quedaron momentos y lugares donde no pasaba. Yo donde hay balcones, acá se le dicen balcones, donde hay esos ventanales grandes en los apartamentos que tienen un voladito, cuando uno va caminando, que uno pasa por ahí, se refugia del agua, de la brisa, bueno, del calor. Eso yo no lo pasaba por ahí, porque eso es lo primero que se cae en un terremoto. Entonces yo prefería pasar por la calle, no por el andén. O sea, ese tipo de cosas, con los años empecé como o a superarlas o a olvidarlas. ¿Qué tan marcada se encuentra hoy en día tras este suceso? No, creo que simplemente es un recuerdo, que hay que estar pendiente, que hay que ser precavido, que hay que buscar siempre las salidas, que en cualquier momento puede ocurrir, no solo acá en Armenia, sino en cualquier parte del mundo. Eh, y pues no, creo que es ser prevenido, es solo eso. No lo permita Dios, este fatídico suceso volviera a sacudir al eje cafetero, ¿usted sabría qué hacer para sobrevivir con su familia? Ay, no, yo creo que uno nunca está preparado. Sí se genera esa preocupación y que uno esté como alerta, pero que yo diga que estoy 100% preparada, creería que no. Y si la ciudad está 100% preparada, creería que no. La ciudad se fue reconstruyendo con los años, pasaron 10, 15 y empezaron a hacer edificaciones antisísmicas, a ser más rigurosos con las construcciones, con los controles, pero creo que pues por completo estar preparados, creería que no. Entendible. Muchas gracias, señora Luisa Fernanda Sarta, por esta entrevista en el que nos ha contado su testimonio al ser una sobreviviente del terremoto de 1999, del terremoto de Armenia o del eje cafetero. Esto ha sido todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.